tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy, 24 de noviembre del 2023. Hoy es el último encuentro tecnoformativo por este trimestre 2023-3 de la Unidad Curricular Derecho Penal 1, Derecho Penal en General. Hoy vamos a hablar, a terminar pues de abarcar lo que nos falta del contenido programático, empezando pues por las penas. Para llegar a las penas, recuerden lo que vimos del delito, de la conceptualización del delito, que delito es todo acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Llegamos a la pena. Ya vimos los restantes elementos del delito, tanto los positivos como los negativos. Ahora las penas. Las penas, según el Código Penal venezolano, se dividen en corporales y no corporales. Las penas también se dividen en principales y accesorias. Son principales las que la ley aplica directamente al castigo del delito y son accesorias las que trae como adherentes a la principal necesario accidentalmente. Por decir, principal la pena de prisión o de presidio de tanto tiempo a tanto tiempo, dependiendo del ilícito cometido. La accesoria esa, supongamos si es un delito contra un niño, niña, adolescente, en el cual pues lo cometió el padre o la madre, pues genera una accesoriedad como la privación de la patria potestad. En este caso, pues hay una interdicción civil por condena penal. Entonces, esas son las accesorias. La pena de presidio se cumplirá en las penitenciarías que establezca y reglamente la ley. Dicha pena se comporta también con trabajos dentro de la institución o del establecimiento conforme lo determine la ley, la cual también fijará también el tiempo que haya de pasar sin aislamiento, o sea, ellos no deben tener celular. En todo caso, los trabajos serán proporcionales a las fuerzas del penado y también pues de acuerdo a su situación de salud. Todo eso se verifica una vez ingrese el recluso al centro penitenciario. Bueno, hay una diferenciación entre los procesados y los penados. Una vez que ya sea penado, pues se incorporará a las actividades que tenga cada establecimiento penitenciario. Y eso lo hará conforme a un diagnóstico que se hace del penado, tanto como procesado y pues ya como penado, ¿ok? Igualmente, pues son penas accesorias a las de prisión, la inhabilitación política durante el tiempo de la condena, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, terminadas estas. Eh, Igualmente, pues existen otras formas, ¿no? Del artículo 22, 23, 24, 25, 26 hasta prácticamente el 36 del Código Penal, unas formas de penas, o sea, de las mismas penas que ya indiqué, pero cuál es la forma de aplicación, ¿no? Ya el artículo 37 me habla netamente de lo que es la aplicación de las penas y pues dice que cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, ¿cuáles dos límites? El límite inferior y el límite superior. Se entiende que la normalmente aplicable es la del término medio. ¿Cuál es el término medio? La suma de los dos límites, del límite inferior y del límite superior. ¿Qué se obtiene? Sumando, como ya dije, los dos números y tomando la mitad. Se le reducirá la pena hasta el límite inferior o se le aumentará hasta el superior según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárseles cuando las haya de una u otra especie. No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior cuando así lo disponga expresamente la ley. También se traspasará uno u otro límite cuando así sea necesario en virtud de un menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo del aumento o la disminución. Si para el aumento o rebaja del mismo se fijan también dos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivas según la mayor o menor gravedad del hecho. En todo caso, pues se tendrá presente las reglas del Código Penal en lo que concierne al artículo 94. Las penas de destitución, amonestación o procedimiento se aplicarán como indivisibles a quien las merezca. Esto forma parte de la dosimetría penal en el momento de la graduación y de la imposición de la pena, que se establecen prácticamente esos dos límites, el inferior o el superior, va a depender pues también de las circunstancias del hecho, casi siempre se toma en término medio y se van a verificar pues las circunstancias atenuantes y agravantes. Luego en el artículo 48, en el título cuarto, pues me habla de la conservación y conmutación de las penas. Me indica
que a los 70 años termina toda pena corporal que hubiere durado por lo menos 4 años y que para entonces hubiera durado menos, y la que para entonces hubiera durado menos y estuviera en curso se convertirá en arresto. Si es de presidio o prisión, hasta que transcurran los 4 años. Las providencias del caso se las dictará el juez de primera instancia en lo penal que hubiere conocido el proceso, también dependiendo de las circunstancias del caso. Fuera de los casos expresamente determinados por la ley, cuando por impedimento del sentenciado, presidio, prisión no pudiera llevarse a cabo la condena impuesta, el juez de la causa podrá conmutarla conforme a las reglas siguientes. La pena de prisión se convertirá en presidio con aumento de tercera parte y la pena de presidio se convertirá en la de arresto con aumento de una cuarta parte, pero también depende de las circunstancias del penado, del caso particular. De ahí en adelante, pues también hay otras formas de conmutación de la pena y pues también va a depender de inclusive por razones de salud o de trato humanitario que se pueda pues verificar la forma de conmutación de la pena, ¿no? Está en la responsabilidad ya del título quinto del artículo 60, la responsabilidad penal y de las circunstancias que excluyen, atenúan o agravan la pena. El artículo 60 habla de un principio general que para todos es muy conocido, que es la ignorancia de la ley, no excusa de ningún delito ni falta. O sea, no porque no conocemos o no tengamos el conocimiento total de la ley, nos hace aplicadores de algún delito o falta. Que dice, la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. Igual, pues ese principio, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o omisión. Esas son las llamadas causas de justificación o de inculpabilidad, dependiendo del caso. El que incurra en falta responde de su propia acción o omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntariamente, a no ser que conste lo contrario. Igualmente, pues no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin embargo, cuando el loco o demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en en un cuerdo o a delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuera grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia bajo fianza, custodia, a menos que haya no que esta familia pues no quiera recibirlo. Estas son formas que están establecidas en el Código Penal y que a veces se pueden generar o se pueden dar y que lógicamente pues como están establecidas son factibles pues pudiera acordarse, ¿no? Lógicamente que estos son causas de inculpabilidad y hay que verificar si efectivamente esa enajenación mental es sobrevenida o ya la tenía en el momento de la ejecución del delito o toda esa serie de circunstancias, exámenes médicos psiquiátricos que deben hacerse a la persona que se le está hallando ese tipo de aspecto, de característica, ¿no? Cuando va a depender si es procesado o penado también. Cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe el alto grado de la responsabilidad sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito falta se rebajará conforme a las reglas siguientes. Eso también son formas de conmutación. En lugar de la presidio se aplicará de prisión disminuida entre 2 tercios y la mitad. En lugar de la prisión se aplicará la de arresto con la disminución indicada y las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por mitad. Eso es cuando se verifiquen estados mentales. Dependiendo del caso particular, se hacen esas conmutaciones de la pena, ¿no? Aplicaciones específicas. Igualmente, pues el artículo 64 habla de la perturbación mental en el momento de los delitos que provienen de embriaguez. Lógicamente también eso hay que hacer el estudio para verificar porque son formas de atenuación o agravación dependiendo del caso. El artículo 65 me habla de que no es punible, son las llamadas causas de justificación. El que obra por incumplimiento de un deber, el que obra de una obediencia legítima, el que obra en defensa de su propia persona, por agresión ilegítima, necesidad del medio empleado para impedirla, que son las formas, el que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes. O sea, para una persona alegar que está obrando de defensa propia, debe existir estos aspectos a los que vamos a señalar, si no, pues lógicamente no habría una defensa propia. Una agresión ilegítima por parte del que resulte ofendido del hecho. Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. Falta de provocación suficiente de parte del que pretende haber obrado en defensa propia.
Se equipará a la legítima defensa el hecho en el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa. El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona a la de otro, un peligro grave inminente del cual no haya dado voluntariamente causa que no pueda evitar de otro modo, el llamado estado de necesidad. Entonces, para que exista legítima defensa o estado de necesidad, hay ciertas circunstancias específicas. En este caso, en la legítima defensa también tiene que haber proporción del medio empleado. Si no hay proporción del medio empleado, pues lógicamente tampoco se pudiera decir que hay legítima defensa. Una proporción es que la persona, supongamos, tenga una piedra, el agresor, y la víctima le salga con un arma de fuego. No hay proporcionalidad. Entonces, hay que verificar las circunstancias del caso particular para poder ponderar y establecer si existe legítima defensa o estado de necesidad. El llamado estado de necesidad, como el Titanic, podrá sonar jocoso, pero cuando la actriz se coloca en la tabla y el actor trata, Leonardo DiCaprio, de subirse en la tabla y la tabla no sostiene el peso de los dos, claro, ella no lo arroja, pero si supongamos una persona que estuviera en estado de pánico, lo va a arrojar hacia el mar, porque la tabla no tiene la fuerza para sostener el peso de ambos. En este caso, él lo hizo a voluntad propia y se dejó caer en el mar. Una persona en estado de necesidad lo que hace es empujarlo para salvar su vida, pero es por estado de necesidad, o sea, ¿no? Es el océano, el mar, no hay más nada, o nos morimos los dos o nos salvamos o se salva uno de ellos. Entonces es un estado de necesidad y eso es una cosa, pero puede pasar de esa manera, ¿no? Todo de ahí en adelante pues habla de esas formas de causas de justificación, de causas de inculpabilidad y también el artículo 74 habla de las circunstancias atenuantes. ¿Cuándo se puede atenuar la pena? Me indica que ser el reo menor de 21 años y mayor de 18 cuando cometió el delito. No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que lo produjo. Haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación de uno de los artículos anteriores. Y cualquier otra circunstancia igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho, como la conducta predelictual, que esa persona haya sido primaria en la comisión de hecho delictivo, que por decir el delito no sea tan grave y que pues, pueda atenuárseles, bueno, circunstancias de cada caso, porque cada caso es muy individual y muy diferente a los demás. Se pueden establecer esas circunstancias atenuantes, que en materia de responsabilidad penal de adolescentes hablamos de pautas para aplicación de la sanción, muy parecidas a esas atenuaciones, pero forman parte de las pautas, se llaman así pautas de aplicación de la sanción y se dan si el adolescente es primario en la comisión del delito, si su comportamiento dentro de la comunidad ha sido bueno, si está incorporada alguna actividad educativa, son formas para aplicación de la sanción. En este caso, aquí hablamos de atenuantes y agravantes porque es jurisdicción ordinaria para adultos. Y las circunstancias agravantes están establecidas en el artículo 77, son ejecutarlo con alevosía, hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobreseguro, ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa, cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave, avería causada a propósito, descarrilamiento de locomotora por medio del uso de otros artificios que pueda ocasionar grandes estragos, aumentar deliberadamente el mal hecho causando otros males innecesarios para su ejecución, obrar con premeditación conocida, emplear astucia, fraude o disfraz, emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añaden la ignominia a los efectos propios del delito, abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido, obrar con abuso de confianza, cometer el hecho punible aprovechándose del incendio, naufragio, inundación u otra calamidad semejante, ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o proporcionen la impunidad, ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia pues la estimarán los tribunales atendiendo las del delincuente a los efectos del delito, ejecutarlo en desprecio, en ofensa de la autoridad pública, donde éste se vayan ejerciendo sus funciones, ejecutarlo con ofensa o desprecio al respeto que por su dignidad o edad, sexo mereciera el ofendido en su morada cuando éste no haya provocado el suceso, ejecutarlo con escalamiento,
Hay escalamiento cuando se entra por una vía que no es la destinada al efecto, ejecutarlo con rompimiento de pared, techo, pavimento, con fractura, entendiéndose por esta toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, derribo, agujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras, candados u otros utensilios o instrumentos que sirvan para cerrar o impedir el paso o la entrada de toda especie de cerraduras, sean las que fueran, ser agraviado cónyuge del ofensor o su ascendiente o hermano legítimo, natural o adoptivo, cónyuge de estos, ascendientes, descendientes o hermano legítimo de su cónyuge, su pupilo, discípulo, amigo íntimo, bienhechor, que el autor con ocasión de ejecutar el hecho para prepararse a perpetrarlo se hubiera embriagado deliberadamente, ser culpable, ser por carácter pendenciero. Pendenciero es provocador. Esas son las circunstancias agravantes que también se estimarán en el momento de la imposición de la pena y que pues el juez ponderará. También pues están las formas de inacabadas del delito, que entre ellas encontramos tentativa y delito frustrado, que no merecen totalmente la pena que está prevista para un delito consumado y pudieran decirse que son formas también de atenuación de la pena. Son punibles, pues además el delito consumado, pues como la tentativa y el delito frustrado. O sea, no es que porque es tentado o frustrado no van a ser punibles, siguen siendo punibles. Hay tentativa cuando con objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. Y es un delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo, pues tampoco lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Son muy parecidas, sin embargo, una va encaminada a que inició, el otro es que lo inició, lo ejecutó, pero fue frustrado por unas causas independientes a su voluntad. En este tipo de delitos, pues también concurren formas de participación accesorias, tanto en los consumados como en los frustrados y en los tentados. Esas formas de participación accesoria son cuando hay muchos involucrados en la comisión del delito o varios involucrados, dos o más de dos personas. Estas son las llamadas formas de participación que pueden darse excitando, reforzando la resolución de perpetrarlo, prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido, dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo, facilitando la perpetración del hecho, prestando asistencia o auxilio para que se realice antes de su ejecución o durante ellas. La disminución de pena, pero este artículo no tiene lugar respecto del que se encontrarán algunos de los casos específicos cuando se hizo un concurso no se hubiese realizado el hecho. Es necesaria la participación en ese tipo de delitos. Voy a dar la frase para la actividad 4. Es, los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. 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 Esto lo dijo Aristóteles. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Lo dijo Aristóteles. Bueno, ya prácticamente con esto concluimos lo que es la parte del programa académico. Vamos a hablar un poquito de lo que es la función de la pena o teoría del funcionamiento de la pena y pues la teoría de la pena es un concepto clave en el sistema de justicia penal. Esta teoría pues se refiere a la justificación y el propósito detrás de la imposición de una pena a un criminal después de haber sido juzgado y declarado pues culpable del delito. En términos generales, pues la teoría de la pena se basa en la idea de la imposición de una pena debe tener un propósito y que dicho propósito pues debe ser beneficioso para la sociedad en su conjunto. Hay diferentes teorías sobre el funcionamiento de la pena y estas teorías se han desarrollado pues a lo largo de la historia de la justicia penal. Entre ellas, una de las teorías más comunes es la teoría de la retribución. Esta teoría pues sostiene que la pena debe ser impuesta en proporción al delito cometido y que el culpable debe ser castigado por su mala conducta. Esta teoría suele ser defendida por aquellos que creen que la justicia es una cuestión de equidad y de justa compensación. Igualmente, pues está la teoría de la prevención. Esta teoría afirma que la pena debe ser impuesta con el objetivo, de prevenir futuros delitos. Esta teoría se divide en dos principales subteorías.
la prevención general y la prevención especial. La prevención general se refiere a que la imposición de una pena envía un mensaje a toda la sociedad. Es de que el delito pues no será tolerado y que se castigará. Para eso tenemos un código penal, una norma objetiva penal y leyes especiales penales que tipifican y adecúan hechos a tipos penales y donde se le indica la pena. Igualmente, pues la prevención especial que intenta reformar al delincuente individualmente con el objetivo de prevenir la comisión de futuros delitos por parte del criminal. Una se pudiera decir que es desde afuera y otra es desde adentro. Finalmente, pues está la teoría de la restauración, que se enfoca en restaurar las relaciones dañadas entre el criminal y la víctima y la propia sociedad. Se cree que la pena pues debe ser impuesta con esta finalidad y no solo para castigar al delincuente. Esta teoría pues también tiene en cuenta las necesidades y los derechos de las víctimas de los delitos. Cada teoría de la pena pues tiene implicaciones diferentes para el sistema de justicia penal y cada una presenta ventajas y desventajas según el caso en cuestión. La teoría elegida de la pena pues afectará la forma en que se diseña y se aplica la pena criminal y cómo la sociedad en general ve y juzga el sistema judicial en su conjunto. Vamos a esa parte de la individualidad del ser humano, de la individualidad del delincuente. O sea, va a depender de la comisión de ese hecho delictivo por esa persona que se pueda ajustar la pena a esa persona, a ese hecho en particular y que posteriormente, al imponerse la pena, ésta sea ejecutada en el establecimiento penitenciario con el objeto de insertar o reinsertar o reeducar e internalizar a esa persona que cometió el hecho delictivo con el firme propósito de que no lo vuelva a hacer, ni eso que hizo, ni otro delito de menor naturaleza ni de mayor gravedad. Bueno, entonces están esas teorías que forman parte de la evolución de la teoría de la pena y que pues son aplicables desde diferentes puntos de vista y contextos, ¿no? Y por la sociedad en particular, por el sistema de justicia penal en todo caso. El origen, pues también dice que la teoría de la pena es un tema controversial en el mundo jurídico. Se trata, pues, lógicamente de una rama de la criminología que se ocupa de estudiar la naturaleza, origen y evolución y aplicación actual de las sanciones penales, que hay que tener mucho cuidado en cuanto a penas y sanciones, porque en el caso de Venezuela, penas para adultos, sanciones para adolescentes. El origen de la teoría de la pena pues, se remonta al derecho romano y se ha sido desarrollado a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, las penas eran muy severas y se basaban en el castigo físico. En la Ilustración, en cambio, se buscó una justificación más racional de la pena, que se fundamentaba pues, en la prevención del delito y en la reeducación del delincuente. En la actualidad, pues la teoría de la pena se centra en la retribución del delito, la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente como una forma tripartita, pudiera decirse. En este sentido, se ha establecido que la pena pues no solamente tiene una función punitiva, sino también una función resocializadora. Para poder entender pues, la aplicación actual de la teoría de la pena es importante distinguir entre las diferentes corrientes que se han desarrollado. Por un lado, pues están las teorías absolutas, como ya indiqué, que defienden que la pena debe ser retributiva y proporcional al daño causado por el delito. En cambio, las teorías relativas pues buscan principalmente la prevención del delito y la reeducación del delincuente. Hoy en día, pues la mayoría de los sistemas jurídicos occidentales se basan en las teorías relativas de la pena, por ejemplo, la justicia restaurativa, que busca la reparación causada por el delito y la restauración de las relaciones entre la víctima y el delincuente, que ha ganado pues últimamente terreno. Sin embargo, pues como inclusive los hablaba en otras clases, es difícil para el ofendido o para la víctima llegar a tener ese perdón hacia el victimario. Entonces, pero esa justicia restaurativa busca la reparación del daño, no solamente a nivel material, sino a nivel interno. El estudio de la teoría de la pena pues, es fundamental para comprender la naturaleza y significado de la justicia penal a través de su análisis, de sus orígenes, de su evolución y aplicación actual, pues se puede tener así una visión más completa de las sanciones penales, de las penas y de su impacto en la sociedad. Que lo que busca pues siempre la sociedad es que efectivamente se aplique justicia, se aplique equidad, sobre la resolución o sobre el suceso que en ese momento se está ventilando y que como producto de ese suceso, pues puede ser que haya perdido la vida una persona o que haya sido objeto de algún robo y pues que la víctima lo que requiere en todo caso es que se haga justicia,
que se repare su daño, que se logre también pues que exista una resocialización de esa persona victimaria, de ese sujeto activo que trate de internalizar el hecho. Y más que eso, pues que, bueno, empatice, ¿no? Yo pienso que es muy importante que el victimario sienta un poco el dolor que causó, que entienda la magnitud del daño causado a su vez y que trate de cambiar de rol en ese momento, que él vea desde la otra cara de la moneda. ¿Qué pasaría si fuera él la víctima y no el victimario? ¿Le gustaría a esa persona que su familia, porque todos los victimarios tienen familia, o sea, le pueda pasar lo mismo? O sea, que haya ese proceso de internalización, de empatía, de comprensión, y pues que se eviten que cometa hechos delictivos, ¿no? Eh, yo pienso que, bueno, el amor es fundamental en nuestra sociedad también. O sea, que sí es necesario y oportuno tener todos estos conocimientos académicos, jurídicos y demás, pero hay que sembrar y fortalecer nuestros valores, fortalecer nuestro amor, fortalecer nuestro sentido de pertenencia con todo lo que nos rodea, tener amor por nuestra familia, tener amor por nosotros mismos principalmente. Y sobre esa base, si tenemos un control de nuestro amor, si generamos amor, si tenemos control de nuestras emociones, pues lógicamente podemos ver diferentes y buenos cambios en la vida. Te, lo digo con propiedad, la base de todos los delitos tienen un fundamento emocional o tienen un piso emocional. Lógicamente hay una razón porque hay intención en el momento de cometer delito, pero también hay un piso emocional. La persona que comete un delito está llevada por sus emociones, cualquiera de ellas, desde las más básicas de las primarias hasta las secundarias o complejas cuando se unen una o dos o varias emociones. Bueno, con esto los dejo en esta oportunidad. Nos vemos próximamente en los próximos trimestres. Con el favor de Dios, estamos pendientes y bueno, aspiro y espero que culminen exitosamente sus actividades. Ya estamos culminando el trimestre y por eso con esta clase concluimos el programa académico de la Unidad Curricular Derecho Penal 1, asignada al trimestre 2023-3. Nos vemos en próximas oportunidades y sigan de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego.